En el silencio que solo interrumpe el sonido de las escobas de Francisco, la inmensidad de la Facultad Central de la Universidad Nacional de México deja claro su desinterés por quienes la recorren cada día. Sus salones parecen dormidos, indiferentes, mientras Francisco limpia pasillos y salones. Las luces, al rebotar en las paredes de mármol, crean reflejos que bailan sin que nadie los admire. Francisco, acostumbrado ya a estas horas cuando no queda ni un alma, mueve la escoba en patrones casi rítmicos, aunque en su mente va resolviendo problemas matemáticos que quedan flotando en el aire. Entre una y otra pasada, Francisco aprovecha cualquier pizarrón olvidado para trazar fórmulas con el dedo, invisibles solo para él. Su mirada se clava en las ecuaciones del recuerdo, sumergiéndose en mundos que ni los más estudiosos imaginan en ese momento. Estas paredes, que tantas veces han apagado esperanzas de estudiantes ansiosos, ahora escuchan la constancia de Francisco, el esfuerzo callado de quien sueña sin testigos. A pesar de que nadie presta atención a su trabajo ni a su presencia nocturna, él no se deja vencer por la rutina. Hay algo casi mágico en cómo recorre los espacios solitarios. Al pasar junto a las vitrinas con premios o viejas fotografías, se permite imaginarse ahí algún día, siendo parte de esa otra historia que parece tan lejana. Nunca tuvo la oportunidad de estudiar en esta universidad, pero se sabe de memoria los nombres de los profesores famosos y las materias imposibles. Cuando la noche cae por completo y la ciudad resplandece a lo lejos, el único secreto que permanece vivo en la facultad es el brillo en los ojos de Francisco. Ninguna cámara lo observa, solo las pizarras y los cuadros con rostros serios de antiguos decanos. Mientras limpia los últimos rincones, repasa las fórmulas mentales una vez más, prometiéndose no olvidar ningún detalle. Cada salón que recorre guarda un poquito de su obsesión y su esperanza. Aunque los pasillos estén solitarios, la persistencia de Francisco hace eco, y en esa quietud su sueño crece silencioso, como una chispa que se niega a apagarse antes del amanecer. Esa madrugada, mientras la brisa fresca recorría los pasillos y las ventanas del aula de matemáticas estaban empañadas de rocío, Francisco sintió que podía permitirse una pequeña pausa antes de terminar su jornada. Había algo especial en el ambiente, como si la universidad le estuviera guardando un secreto. Al pasar por uno de los salones, vio en el pizarrón una ecuación extraña, repleta de símbolos y anotaciones escritas a mano en una caligrafía que apenas se podía descifrar. Parecía el rastro de profesores de otras épocas, intentos de solución nunca finalizados. Había fórmulas y flechas, tachones y hasta una pequeña nota como recordatorio: seguir aquí mañana. Francisco, curioso, se acercó sin miedo, pues para él el pizarrón no era ningún terreno prohibido. Miró esa ecuación como quien observa un rompecabezas olvidado, y enseguida empezó a repasar en su mente lo que recordaba de sus tiempos, en la secundaria, antes de dejar los estudios para trabajar. Por alguna razón, el desafío lo atrapó. Sabía que ayudar no era su tarea, que esa ecuación estaba reservada para otros, pero algo en su interior no lo dejaba seguir limpiando. Así que, tomando una tiza con confianza, empezó a trabajar. Podía sentir cómo en sus pensamientos se mezclaban los viejos métodos que aprendió de su abuelo, con ideas propias que había tenido mientras resolvía cuentas en el mercado. Poco a poco, fue uniendo líneas y descubriendo patrones que para muchos pasarían desapercibidos. El salón estaba en silencio. Solo el roce de la tiza rompía la tranquilidad de la madrugada. Francisco se perdió en el seguimiento de la solución y pronto, casi sin darse cuenta, logró llegar a una respuesta, elegante, directa y que tenía sentido.
En ese momento sintió una felicidad sencilla, como quien termina por fin un trabajo difícil después de muchos intentos. Miró su resultado, sonrió y sintió que la frontera invisible que los separaba de quienes estudiaban y enseñaban en ese lugar había desaparecido. Por primera vez, no se sintió un desconocido. Se sintió parte del edificio, de la historia, de la universidad. Aquella madrugada, con su simple acto, Francisco cambió su forma de verse a sí mismo y, sin saberlo, plantó la semilla de un futuro totalmente distinto. El destino quiso intervenir justo cuando la historia de Francisco daba un giro inesperado. Faltaba poco para que amaneciera y el campus seguía vacío, cuando la doctora Sofía entró apurada al salón buscando su cuaderno olvidado. Sofía, una profesora joven de matemáticas reconocida por sus colegas, casi no reparó en los detalles alrededor hasta que su mirada se topó con Francisco, quien estaba aún junto al pizarrón. Él, sorprendido en pleno acto de escribir la última línea de la solución, se quedó congelado, sintiendo de pronto el uniforme de intendente más pesado que nunca. El miedo a algún regaño lo hizo retroceder, y por un instante pensó que debía disculparse, borrar la pizarra y fingir que nada había pasado. Pero Sofía, que en su entrada rápida y algo atolondrada había esperado ver un aula vacía, se detuvo y se acercó intrigada al ver la ecuación resuelta. Prestó atención sin mirar el uniforme y comenzó a leer despacio las anotaciones de Francisco. Había visto a muchas personas, muchos estudiantes brillantes y profesores con títulos enormes, pero nunca a alguien del personal administrativo enfrascado en semejante reto matemático. El asombro le ganó la timidez, y por unos segundos ambos se quedaron en silencio, mirándose con confusión y curiosidad. Francisco, algo avergonzado, balbuceó una explicación de por qué se había animado a tocar la tiza. No sabía cómo tomaría Sofía su atrevimiento. Sin embargo, ella no tenía ni pizca de enojo. Al contrario, parecía ver delante de ella a alguien con un talento desaprovechado. No le preguntó por qué lo había hecho ni de dónde había aprendido, sino que soltó una sonrisa y dijo con un tono amistoso: ¿Quieres intentarlo con un problema aún más complicado? Justo vamos a trabajar sobre el enigma que nadie ha podido resolver en la facultad, ni siquiera los profesores. Sofía, ignorando los murmullos y prejuicios de muchos en la universidad, no vio a un encargado de limpieza infringiendo reglas, sino a una mente curiosa y capaz en medio de un entorno a veces cerrado y altivo. El desafío de resolver el enigma más temido entre los matemáticos universitarios no era poca cosa, pero para Francisco ese inesperado reconocimiento ya era suficiente para animarse. Con ese extraño y prometedor inicio de amistad, el destino de ambos comenzaba a cambiar en aquella fría mañana en la Ciudad de México. Durante las semanas siguientes, los rumores empezaron a recorrer los pasillos largos y fríos de la Facultad Central de la Universidad Nacional de México. Era raro que un reto tan exclusivo, reservado siempre para los alumnos y profesores más destacados, ahora tuviera de protagonista a alguien cuyo nombre nadie había visto jamás en la lista de los mejores promedios ni en las fotos de los concursos. Algunos se acercaban en grupo durante el receso solo para preguntar por el concurso, que según decían, enfrentaría a Francisco con lo más complicado de las matemáticas de la universidad. Otros solo miraban de lejos, incrédulos, preguntándose, ¿y si de verdad un intendente se atrevería a esto? Las opiniones se dividían, los comentarios en voz baja y las risas un poco burlonas de algunos alumnos se hacían cada vez más frecuentes. Mientras algunos veían todo como una broma, otros sentían curiosidad y hasta una pizca de admiración por la valentía de Francisco.
Había quienes pensaban que era solo cosa de Sofía, siempre tan abierta a desafiar lo tradicional, pero varios no podían evitar preguntarse si tal vez había más de lo que parecía. Los rumores decían que incluso algunos profesores ya sabían del asunto y que pronto todo el mundo estaría mirando qué pasaría con el reto. Francisco, por su parte, no le daba tanta importancia a los chismes. De alguna forma, su vida no había cambiado mucho en el día a día. Seguía limpiando salones, recogiendo papeles y barriendo pasillos, pero cuando las tardes se convertían en noche y el edificio quedaba casi vacío, aprovechaba cada minuto libre para prepararse. Sofía lo ayudaba cuando podía, dándole libros y ejercicios, pero sobre todo animándolo a confiar en su propio instinto. Francisco estudiaba en silencio, repasando fórmulas, resolviendo ejercicios y a veces inventando sus propios problemas, para ponerse a prueba. No tenía acceso a toda la tecnología ni a los materiales más nuevos, pero eso no lo detenía. Sus armas eran la paciencia y las ganas de aprender. Todos los días, después de terminar su trabajo, se quedaba un rato más, siempre al resguardo de las miradas indiscretas. Lo que para otros era imposible o causa de burla, para él se transformaba en un objetivo real. Así, entre dudas, risas y soledad, la determinación de Francisco solo crecía, esperando el día en que tendría que demostrar lo que valía, sin importar el lugar que ocupaba en esa universidad. Llegó el día esperado, y la prueba se realizó en el auditorio principal de la facultad, donde las paredes altas parecían guardar secretos de generaciones enteras. Varios profesores, algunos alumnos y hasta un par de decanos estaban presentes, formando un círculo de miradas que seguían cada movimiento de Francisco. La mayoría no podía ocultar su escepticismo. Murmuraban entre ellos, esperando ver cómo ese intento poco común confirmaría que el conocimiento verdadero solo era accesible para quienes tenían títulos y reconocimiento. Se sentía en el ambiente una mezcla de curiosidad y desconfianza. Los rumores y las risas de días anteriores ahora se habían transformado en silencio, un silencio denso que hacía más tensa la atmósfera. Francisco se acomodó frente al pizarrón, sintiendo el peso de todas las miradas, pero recordando las palabras de Sofía la noche anterior. Confía en lo que sabes. No necesitas demostrar nada a nadie más que a ti mismo. Así que respiró hondo y se concentró. El problema era difícil, de esos que quedan años escritos en la lista de desafíos sin respuesta de la universidad. Los expertos lo habían intentado varias veces antes, pero ahí seguía, esperando la mente adecuada. Con una calma que nadie se explicaba, Francisco comenzó a escribir. Primero, sus pasos parecía que solo repetían lo mismo de quienes habían fracasado antes, pero poco a poco empezó a ir más allá, usando métodos distintos y conectando ideas de formas inesperadas. Cada paso que daba atraía más la atención de los presentes, que pasaron del escepticismo a la sorpresa y finalmente al respeto. Mientras la solución se hacía evidente, los murmullos cambiaron a asombro. Francisco no solo resolvió el problema de siempre, también propuso una forma completamente nueva de abordar otras cuestiones que ni siquiera los genios de la universidad habían considerado. Demostró una creatividad y una claridad que pusieron al auditorio en una especie de trance. Cuando terminó, el profesor más estricto de todos se levantó, miró el pizarrón y después a Francisco, como si no creyera lo que acababa de ver. Nadie dijo nada por un momento, hasta que alguien empezó a aplaudir. Pronto todos siguieron esa señal, entendiendo que aquel día no solo habían presenciado una solución, sino el inicio de algo que cambiaría la historia de la facultad y,
La vida de Francisco para siempre. En medio de la sorpresa y los aplausos, hubo quienes no pudieron disimular su incomodidad. Entre ellos estaba Rodrigo, un estudiante de 5º año que siempre se había sentido dueño de los pasillos y las matemáticas del lugar. Él, que había sido finalista en varios concursos y conocido por su actitud competitiva, no soportó ver cómo la atención y el respeto giraban en torno a Francisco. Con una sonrisa forzada y cierto aire de superioridad, se acercó al grupo que rodeaba a Francisco. En voz alta, soltó una broma pesada. «Tomen nota, muchachos. Ahora resulta que los números se limpian mejor con una escoba que con un lápiz». La frase cayó como piedra en el agua quieta, provocando nerviosismo entre algunos y risitas en otros. Al escuchar el comentario, Francisco se mantuvo firme. No bajó la mirada ni se encogió de hombros. En cambio, lo miró de frente y le propuso con voz tranquila y clara: «¿Por qué no resolvemos uno juntos, aquí y ahora, para ver si importa más quién lo intenta o cómo se resuelve?» El reto sorprendió a todos, incluso a Rodrigo, que por un instante dudó, pero no pudo rechazar la invitación frente al público curioso y cientos de miradas atentas. En cuestión de minutos, ambos estuvieron frente al pizarrón, con los teléfonos de los estudiantes listos para grabar cada movimiento. Se planteó un nuevo problema, uno complicado pero justo, y ambos comenzaron a trabajar en silencio. Rodrigo intentó impresionar y avanzó rápido, pero Francisco, con calma y seguridad, fue armando la solución paso a paso, explicando el razonamiento para que todos pudieran seguirlo. Las explicaciones de Francisco eran claras y directas, tan sencillas como ingeniosas, y poco a poco fue quedando claro que la experiencia y la pasión podían superar a la arrogancia. Cuando terminaron, no quedaba duda. El resultado de Francisco era correcto y elegante, mientras que el de Rodrigo tenía un error clave. El público no lo pasó por alto, y los murmullos se llenaron de respeto. Después de ese instante, la imagen que algunos querían mantener de Francisco quedó hecha pedazos, demostrando que el talento no tiene uniforme ni etiquetas. La escena, registrada en muchos celulares, empezó a circular y pronto fue tema de conversación principal en toda la universidad. La historia de Francisco ahora era inspiración y lección para todos, más allá de aquel salón, dejando claro que la pasión puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Esa misma tarde, cuando el bullicio en los pasillos seguía, por lo que había pasado frente al pizarrón, Francisco decidió tomarse unos minutos para estar solo y dejar que todo lo vivido se acomodara en su corazón. Caminó hacia la pequeña sala de almacenamiento donde guardaba sus cosas, ese rincón silencioso que siempre había sentido como un refugio lejos del ruido de la universidad. Mientras organizaba algunos libros y papeles, de casualidad encontró una caja vieja con cuadernos y sobres guardados desde hacía mucho. Sin pensarlo, empezó a curiosear entre ellos, y de pronto reconoció la letra de su mamá en un sobre desgastado, con el nombre de Francisco escrito con cariño. Con las manos temblorosas y los ojos algo vidriosos, se sentó en un banco y abrió la carta. Hacía años que su madre había fallecido, pero leer esas palabras, escritas para él, probablemente cuando todavía era adolescente, le removió recuerdos y sentimientos. La carta estaba llena de amor y palabras de aliento. En ella, su madre le recordaba que no importaba el trabajo que tuviera ni la ropa que usara, que su valor venía de todo el esfuerzo y la honestidad que llevaba dentro. Le decía que nadie podía hacerle sentir menos, que su historia y la de su familia eran dignas de orgullo y no de vergüenza. Francisco, con las lágrimas a punto de escapársele, sintió que esa carta llegaba justo cuando más la necesitaba.
En ese momento entendió que todo lo que había logrado ese día y los días anteriores no solo era mérito suyo, sino también de quienes vinieron antes y le dieron fuerza para persistir. De pronto, supo que lo que acababa de pasar no era únicamente una victoria personal en las matemáticas, ni una revancha contra quienes dudaron de él. Vio que lo que realmente estaba haciendo tenía que ver con abrir una puerta para todos los que, como él y su familia, nunca habían tenido la posibilidad de caminar por los salones de la universidad sin sentir que no pertenecían. Se dio cuenta de que cada paso suyo era también por los sueños de otros, por madres y padres que no pudieron estudiar, por compañeros que se conformaron con mirar de lejos. Esa comprensión le dio una tranquilidad y una energía nuevas para seguir adelante. El tiempo fue pasando, y casi sin que Francisco se diera cuenta, su nombre comenzó a circular en ambientes que antes le parecían totalmente ajenos. Pasaron apenas un par de semanas cuando se celebró la conferencia anual de matemáticas en la misma universidad, un evento al que cada año asistían importantes profesores de todo México. Era de esas conferencias formales donde nadie solía sorprenderse, pero esa vez algo distinto sucedió. Durante una de las charlas más esperadas, el profesor Ramírez, con fama de riguroso y algo distante, empezó a hablar sobre avances recientes en la resolución de antiguos problemas matemáticos. De pronto, mencionó la solución de un problema que llevaba décadas desafiante. Dijo, sin darle demasiada ceremonia, que una nueva propuesta había surgido hace poco y que no era menos valiosa por haber sido desarrollada desde un rincón inesperado. No dio nombres completos, pero fue suficiente para que muchos asistentes que ya conocían los rumores entendieran que se refería al trabajo de Francisco. La noticia causó revuelo, sobre todo porque la solución presentada tenía detalles originales y enfoques creativos que la volvían única en el campo. Por un lado, algunos en la sala miraron alrededor y aplaudieron tímidamente. Por otro lado, un grupo de profesores más conservadores de la universidad, sentados juntos en la primera fila, compartieron miradas incómodas. Era evidente que para ellos reconocer abiertamente el mérito de alguien que no fuera alumno ni académico de carrera, y además proveniente de una familia humilde y trabajadora, resultaba difícil de digerir. Sentían que esa situación ponía en duda el modo en que la universidad había valorado el esfuerzo y la inteligencia durante tantos años. En silencio, reflexionaron sobre los límites y las contradicciones de la meritocracia, preguntándose si el talento debía aceptarse incluso cuando no venía disfrazado de títulos y apellidos conocidos. Desde el fondo del auditorio, Sofía presenciaba todo esto con los nervios a flor de piel. Observaba cómo algunos profesores murmuraban entre sí, mientras otros intentaban disimular su incomodidad. Ella cruzaba los dedos esperando que el sistema universitario no intentara volver invisible a Francisco ni ocultar lo que ya era un aporte imposible de negar. En ese instante, el reconocimiento público, aunque discreto y casi forzado, era una señal clara de que algo dentro de aquellos viejos muros estaba empezando a cambiar. La situación pronto se hizo aún más visible cuando la dirección de la universidad empezó a notar el aumento de la atención mediática hacia el caso de Francisco. Los periodistas de algunos periódicos de la Ciudad de México y hasta programas de radio universitarios buscaban entrevistar a esa persona que, sin haber tenido el camino tradicional, había dado vuelta a un problema que los académicos llevaban años sin resolver. Ante esto, las autoridades universitarias rápidamente decidieron actuar para no perder espacio ante la opinión pública. Semanas después de la conferencia, citaron a Francisco a la oficina central con una atmósfera diferente a la habitual. En aquella reunión,
Los directivos lo recibieron con sonrisas y palabras amables, invitándolo a participar en una serie de entrevistas y sesiones de fotos para usar su historia como ejemplo de inclusión y superación. Querían mostrar que la universidad era un espacio abierto donde cualquier persona, sin importar su origen o trabajo, podía deslumbrar si tenía talento. Organizaron un ensayo fotográfico, lo sentaron en una biblioteca llena de libros de fondo y lo pusieron frente a la cámara, guiando cada respuesta para que la historia sonara inspiradora, pulida, casi como un cuento perfecto. En cada entrevista le sugerían qué decir, resaltando frases sobre oportunidades y sueños alcanzados, siempre intentando dar una imagen de apertura institucional. Sin embargo, Francisco, aunque agradecía tener esa posibilidad de contar parte de su trayecto, pronto empezó a notar ciertas contradicciones que no podía ignorar. Sí, su rostro aparecía de pronto en carteles del campus y en redes sociales de la universidad, pero en la práctica, varias cosas no habían cambiado. Le seguían negando el acceso a espacios académicos reservados solo para alumnos oficiales y no le permitían usar la biblioteca en horarios especiales o asistir como oyente a clases avanzadas, a pesar de su aporte a las matemáticas de la facultad. Algunos servicios, programas y becas seguían fuera de su alcance por no tener el perfil adecuado según el reglamento. Francisco sentía que todo era una puesta en escena y que, aunque servía como emblema bonito para la imagen de la universidad, todavía mantenían bien cerquita los privilegios para unos pocos. Aún así, cuando aparecía frente a cámaras o en público, escondía ese malestar detrás de una calma firme. Mostraba una perseverancia que no era solo para convencer a otros, sino, sobre todo, para recordarse a sí mismo que, aunque el sistema quisiera usarlo para sus propios fines, su lucha valía la pena y no estaba dispuesto a dejarla a medias. Parecía que los días se repetían entre entrevistas y fotos, pero de repente todo tomó un giro inesperado. Una mañana, mientras Francisco barría el vestíbulo como siempre, escuchó que algunos profesores discutían en voz baja a un costado. Al poco rato, su nombre apareció en las redes sociales, acompañado de sospechas y comentarios malintencionados. Una cuenta anónima había publicado que él no podía haber resuelto solo problemas tan complicados, insinuando que había copiado el trabajo de alguien más o que, al menos, había recibido ayuda no autorizada. En cuestión de horas, la noticia se esparció entre los pasillos de la Universidad Nacional Autónoma de México e incluso algunos portales digitales la replicaron sin verificar nada. Al principio, Francisco sintió rabia e impotencia. Todo el esfuerzo, las noches de desvelo y su camino remando contracorriente ahora parecían estar en tela de juicio por una mentira. Sin embargo, no pasó mucho antes de que las pruebas a su favor empezaran a salir a la luz. Los videos grabados por estudiantes durante su enfrentamiento público contra Rodrigo, los cuadernos con sus notas originales, llenos de correcciones, tachaduras y reflexiones propias, y los mensajes de algunos profesores testigos de su trabajo, hablaron por él. La dedicación de Francisco quedó clara. Poco a poco, la historia del supuesto plagio fue perdiendo fuerza. Lo impactante, sin embargo, fue la reacción que se vio entre alumnos y trabajadores de la universidad, sobre todo quienes sentían que sus historias y esfuerzos siempre eran ignorados. Muchos vieron en ese ataque anónimo no solo un ataque contra Francisco, sino una señal de que para quienes venían de abajo siempre existía una barrera extra, casi invisible. Antes, los murmullos de apoyo eran menores y pocos se atrevían a alzar la voz, pero ahora el caso de Francisco los unió.
Un grupo de estudiantes comenzó a difundir mensajes de apoyo, organizaron jornadas informativas y de pronto nacieron iniciativas para que todos pudieran compartir sus propios talentos y proyectos sin miedo a ser señalados por su origen. En vez de convertir a Francisco en un paria, el rumor dañino fortaleció la solidaridad. Se formó una red de apoyo que antes no existía entre quienes siempre sentían que estaban en la periferia de la universidad. El propio Francisco lo notó en los saludos, los gestos y las palabras sinceras que empezaron a llegarle. Lo que intentó ser una mancha terminó por sacudir conciencias y unirlos en una causa mucho más grande. En las semanas siguientes, mientras se calmaba la tormenta de rumores y la red de apoyo en la universidad se hacía más fuerte, la historia de Francisco siguió tomando vuelo fuera del campus. Los principales periódicos académicos de México comenzaron a publicar artículos y columnas donde elogiaban sus soluciones matemáticas. Destacaban no solo su creatividad, sino también la manera metódica y original en que abordaba problemas difíciles que llevaban años sin resolverse. Varios profesores jóvenes tomaron su historia como ejemplo en las aulas, hablando con orgullo sobre el aporte inesperado de Francisco y el valor de abrir las puertas a nuevas voces. Pese al reconocimiento público, no todo era palabras amables. Un día, durante una mesa redonda convocada por la Facultad de Ciencias para hablar sobre el futuro de la educación, el profesor Sandoval, uno de los académicos más antiguos y reconocidos de la Universidad Nacional Autónoma de México, tomó el micrófono. Con aire serio y voz firme, lanzó una frase que cayó como un balde de agua fría. El talento puede venir de cualquier lado, pero la universidad tiene el deber de mantener ciertos estándares. Los que no tienen el pedigrí académico adecuado deberían saber permanecer en sus lugares. Nadie se animó a debatirlo abiertamente en ese momento, pero la frase provocó murmullos, miradas incómodas y un silencio incómodo que se sintió en todo el salón. Francisco escuchó esas palabras desde una esquina, donde había decidido mantenerse discreto. Fueron segundos en los que sintió, como un golpe en el estómago, esa discriminación de siempre, tan vieja como la universidad misma. Recordó todo el esfuerzo hecho, los días de estudio en el almacén y el orgullo de su mamá. Por un momento, pensó en dejar de luchar y en regresar solo a sus tareas de limpieza, pero al ver las caras de algunos estudiantes que lo miraban con indignación y el pequeño grupo que empezaba a formar a su alrededor, cambió de ánimo. Decidió buscar apoyo en otros espacios menos visibles, lejos de los profesores que creían poder juzgar el valor de una persona solo por su apellido o su puesto. Así, encontró consuelo en los grupos pequeños de estudio, liderados por jóvenes que también habían sentido el rechazo de la cultura elitista del campus de Ciudad Universitaria. En esas reuniones compartían libros, fórmulas y experiencias, pero lo más importante, se daban fuerza unos a otros para seguir avanzando y enfrentar las barreras con la cabeza en alto. Allí Francisco recuperó la esperanza y el coraje para continuar, sabiendo que su historia era también la de todas esas personas que, día tras día, decidían no rendirse. En medio de todo ese ambiente intensamente dividido, también había quienes vivían la situación en carne propia desde otros lugares dentro de la universidad. Sofía, quien había apoyado a Francisco desde el primer momento y había apostado por él incluso cuando nadie más lo hacía, no la estaba pasando fácil. Empezaron a llegarle críticas duras y muy directas desde otros profesores y hasta de algunos colegas cercanos. Muchos decían que ella estaba debilitando la tradición de excelencia al apoyar a alguien fuera de los moldes, y que su manera de pelear por la inclusión era una forma de caridad y no de justicia.
Había quienes murmuraban en los pasillos que Sofía solo quería llamar la atención, o que estaba creando divisiones en un campus que, según ellos, nunca había tenido problemas reales de discriminación. Todo esto hizo que Sofía empezara a dudar de sus propias convicciones. Incluso llegó a preguntarse si, de alguna manera, su apoyo le hacía daño a Francisco, o si de verdad estaba haciendo algo positivo para la universidad. En medio de esos pensamientos, no pudo evitar empezar a analizarse y a ver de forma honesta sus propios privilegios, su historia familiar y la facilidad con la que había conseguido cosas que otras personas ni siquiera podían soñar. Aunque al principio le costó reconocerlo, entendió que jamás había sentido ese filo de incertidumbre o ese miedo a ser rechazada solo por venir de donde venía. Era un golpe al orgullo, pero también era una oportunidad para aprender. Y eso, Sofía lo valoró mucho. Pero fue justo cuando vio los avances de Francisco, la manera en que resistía cada golpe, la felicidad genuina que mostraba al descubrir una solución nueva y, sobre todo, la comunidad que estaba formando alrededor de él, cuando volvió a encontrar sentido a todo su esfuerzo. Sintió que el ejemplo de Francisco no solo cuestionaba el sistema, sino que le daba la oportunidad a Sofía de retomar un sueño antiguo: ayudar a transformar la Universidad Nacional Autónoma de México desde sus cimientos y apostar por una universidad más abierta, donde la justicia no fuera solo un tema de discursos bonitos. No era fácil, porque eso implicaba, quizá, perder algo del respeto o estatus del que había gozado durante años. Aún así, decidió que valía la pena. La evolución de Francisco le devolvía la esperanza y el deseo de cambiar las cosas a fondo, aunque el camino estuviera lleno de dificultades y renuncias personales. En este ambiente, donde las cosas parecían tan inciertas, fue cuando Mariana, una chica callada que siempre pasaba inadvertida entre los pasillos de la Facultad de Ciencias, decidió acercarse a Francisco. Mariana, hija de migrantes guatemaltecos que habían llegado muchos años antes a la Ciudad de México, sabía exactamente cómo se sentía estar fuera del lugar. Había pasado buena parte de su vida escuchando que debía esforzarse el doble, que debía adaptarse y no llamar demasiado la atención. Cuando vio a Francisco sentarse solo después de una sesión de estudio, se le acercó con una tímida sonrisa y una pregunta sencilla sobre matemáticas. A partir de ese momento nació una complicidad silenciosa entre ellos. Mariana encontraba en Francisco un reflejo de su propia historia. Ese miedo a fallar mezclado con las ganas de demostrar que merecían un sitio en la universidad. No tardaron en empezar a estudiar juntos, primero durante las tardes en la biblioteca y después en las noches largas de preparación para exámenes complicados. Compartían termos de café y sándwiches preparados en casa, intercambiando anécdotas de sus familias y las dificultades diarias que, aunque diferentes, terminaban por parecerse más de lo que creían. Entre hojas llenas de ecuaciones y risas contenidas para no molestar al vigilante nocturno, fue surgiendo una hermandad real, una amistad tan fuerte que ningún prejuicio podía romper. Había una conexión sincera en ese espacio pequeño y apartado, forjada por la exclusión constante y alimentada por la esperanza de que todo podía ser distinto algún día. Se reconocían en la manera nerviosa que tenían de enfrentar cada reto, en la torpeza al hablar cuando estaban frente a un profesor muy estricto, y en la satisfacción inmensa de saberse, poco a poco, más seguras y valientes. Una de las cosas que más los unió fue el orgullo de su origen y de las historias familiares que traían consigo. Empezaron a descubrir canciones antiguas y proverbios de sus abuelos, diciéndolos en voz bajita, casi en secreto, cuando nadie más podía escuchar. A veces, en vez de estudiar, compartían dulces típicos que Mariana traía de casa
o simplemente se reían juntas por cosas pequeñas, disfrutando de ese momento sin presiones. Gracias a esa amistad, aprendieron que no había nada más poderoso que aceptarse y sostenerse en medio de una realidad que tantas veces parecía querer apartarlas. Fue en esa unión donde Mariana y Francisco encontraron el valor necesario para seguir adelante, desafiando cada obstáculo con esperanza renovada. Un día, mientras Francisco y Mariana repasaban apuntes en un rincón apartado de la biblioteca central, llegó un correo inesperado que lo dejó en silencio por varios minutos. Venía de la Fundación Azteca, una organización de las más grandes y reconocidas en México por dar becas a jóvenes con talento. Se trataba de una oferta difícil de rechazar, una beca completa que no solo pagaría todos sus estudios, sino que además incluía un apoyo económico mensual, computadoras nuevas y contactos en laboratorios de investigación. Era la oportunidad que cualquier estudiante hubiera soñado, una puerta grande abierta hacia un futuro distinto. Sin embargo, el mensaje llevaba también una condición bien clara, aunque disfrazada de formalidad. Le pedían a Francisco que, en adelante, no hiciera más menciones públicas sobre su trabajo previo en labores de limpieza ni de sus orígenes humildes. Querían construir una historia diferente para difundirla, concentrándose solamente en sus logros académicos sin tocar la parte incómoda de su pasado. La beca venía con la letra chiquita de dejar fuera todo lo que no encajara con la imagen inspiradora que la fundación estaba dispuesta a compartir. La propuesta le cayó como un balde helado. Francisco sintió de inmediato el verdadero peso de la decisión. Si aceptaba, tendría asegurado un camino tranquilo y sin los problemas de dinero que lo habían hecho dudar durante tanto tiempo. Quizás su mamá ya no tendría que preocuparse por el costo de la renta o los útiles escolares de sus hermanos menores. Pero el precio era demasiado alto. Se trataba de borrar todo lo que había vivido, de negar la lucha que le había dado fuerzas para llegar hasta allí y, en cierta forma, de aceptar que su historia debía quedarse en silencio, como si lo más valioso fuera solo lo que podía mostrar en un diploma bonito. Esa noche, Francisco salió a caminar solo por las calles tranquilas cerca de la ciudad universitaria. El aire era frío y solo podía escuchar el viento moviendo los árboles. Cada paso le recordaba el camino recorrido, la mano de su mamá apretando la suya, camino al trabajo, el aroma del café por las mañanas en su casa, y las charlas en voz baja con Mariana y los amigos que había hecho gracias a no esconder quién era realmente. La decisión dolía porque por primera vez sentía que podía perderse a sí mismo, y en esa soledad encontró el valor de mirarse de frente, sabiendo que el siguiente paso podría cambiarlo todo. Después de una noche larga y silenciosa, en la que Francisco revivió cada paso dado desde la limpieza hasta el pizarrón de la Facultad de Ciencias, tomó una decisión. A la mañana siguiente, pidió hablar con los directivos de la Universidad Nacional Autónoma de México y los representantes de la Fundación Azteca. Aquella tarde, en una de las salas más grandes del campus, se reunieron retores, profesores, veteranos, algunos estudiantes curiosos y hasta periodistas que olieron el rumor de que algo importante estaba a punto de ocurrir. Francisco llegó sin corbata ni discursos preparados. Solo llevaba consigo la misma libreta gastada donde anotaba sus ideas y el recuerdo del café en su casa, ese aroma que le enseñó a nunca avergonzarse de su historia. Cuando le preguntaron si aceptaría la beca en las condiciones dadas, Francisco, con la voz un poco temblorosa pero segura, explicó que no podía ni quería esconder de dónde venía. Aclaró que su esfuerzo no solo era personal,
Representaba a muchas personas que, como él, trabajaban desde pequeños y estudiaban con la esperanza de ofrecer una vida mejor a sus familias. Dijo que aceptar el premio solo a cambio de silenciar su pasado significaría negar justamente lo que lo había moldeado. «No pienso encajar en un molde que ignore quién soy», dijo mirando a la mesa de directivos. «Cuando alguien quiere transformar de verdad una institución, lo hace contando toda la historia, no solo la parte bonita. Lo que vino después fue un revuelo mayúsculo dentro de la universidad. Algunos directivos no podían creer que alguien rechazara semejante oportunidad, y ciertos profesores murmuraron que Francisco estaba tirando todo a la basura por puro orgullo, casi como si les resultara incómodo que un estudiante rechazara la oportunidad de mejorar dejando su pasado atrás. Sin embargo, para otros, sus palabras llegaron hondo. Pronto, voces que durante años habían permanecido en silencio empezaron a escucharse en los pasillos y en las asambleas estudiantiles. Estudiantes que antes se sentían invisibles encontraron en el gesto de Francisco una razón para exigir ser tratados con dignidad, sin esconder la verdad de sus historias. En menos de una semana se organizaron asambleas, las redes sociales estallaron y debates espontáneos llenaron las aulas, mientras la comunidad universitaria se polarizaba. Francisco se transformó en un símbolo poderoso, para algunos incómodo y retador, para otros inspiración viva de lo que es resistir desde la verdad propia. El aire de cambio empezó a sentirse más fuerte en cada rincón de la universidad, y lo que parecía un simple caso personal pronto prendió la chispa de algo mucho más grande. Desde ese día, la vida de Francisco cambió para siempre. Su negativa a borrar su historia no solo impactó a los presentes en aquella sala. Muy pronto, su mensaje empezó a circular por todo el campus, y gracias a las redes sociales, llegó mucho más lejos de lo que él mismo imaginó. La grabación del momento en que se negó a aceptar la beca a cambio de silenciar sus raíces se viralizó en cuestión de horas. Algunos titulares lo ponían como el estudiante rebelde que se negó a venderse, mientras otros simplemente lo llamaban el chico que defendió su verdad en la UNAM. En los días que siguieron, Francisco no podía caminar tranquilamente por Ciudad Universitaria sin que alguien lo reconociera o se acercara a darle las gracias. Al principio le sorprendía que personas que nunca había visto le buscaran para pedirle consejos, contarle anécdotas parecidas o sencillamente decirle cuánto les había inspirado. Llegaban mensajes de estudiantes de otras carreras y de preparatorias, de varios puntos de la Ciudad de México, expresando que por su ejemplo se sentían con más derecho a soñar con un lugar dentro de la universidad. De repente, su nombre se convirtió en una referencia, casi un símbolo para todos quienes venían de entornos humildes o que sentían que no encajaban en la cultura elitista de la universidad. Hasta hubo quienes empezaron a organizar grupos de encuentro, usando su historia como punto de partida para compartir las propias y buscar soluciones juntos. Francisco sentía una mezcla rara de orgullo y también de peso, porque por primera vez comprendía que lo que había empezado como una decisión personal estaba cambiando la vida de cientos de desconocidos. Sin embargo, con esa nueva visibilidad, vinieron también consecuencias menos agradables. Comenzaron los comentarios pasivo-agresivos en reuniones y redes, los que lo tildaban de exagerado o decían que buscaba llamar la atención. Algunos compañeros de clases, con quien antes compartía trabajos y sobremesas, empezaron a distanciarse poco a poco, como si tuvieran miedo de ser asociados con la polémica. También notó que ciertos profesores, antes cordiales, ahora preferían evitarlo o limitar la conversación al tema estrictamente académico. Por suerte,
Otras personas encontraron en él una verdadera fuente de admiración y se acercaron con apoyo sincero, defendiendo en voz alta el derecho de todos a ser reconocidos por lo que son. Francisco entendió que cada paso adelante traía una nueva pérdida, y que la fama, aunque nunca la había buscado, le iba robando trozos de anonimato y amistades antiguas. Aún así, cada mensaje, cada agradecimiento, cada abrazo de los que nunca habían sido vistos, le recordaban que su lucha tenía sentido y que, aunque el camino era solitario a veces, ya no estaba solo. La atención que Francisco recibía dentro y fuera de la UNAM no se apagaba. Entre mensajes de apoyo y miradas esquivas, un rumor empezó a tomar fuerza en las semanas siguientes. El Consejo de la Facultad de Ciencias estaba considerando una propuesta poco común. En una mañana tensa y rodeada de expectativas, se realizó un consejo extraordinario donde se formalizó la decisión. Invitaron a Francisco a convertirse en profesor sustituto durante un semestre experimental. Era una oferta que no se hacía a cualquiera. Y la noticia corrió de boca en boca hasta que casi todos los pasillos de la universidad se llenaron de opiniones. Para un grupo de profesores, esto era una forma de reconocer los méritos y la voz rebelde de Francisco, un símbolo necesario en tiempos de cambio y debate. Según ellos, abrirle la puerta a nuevas perspectivas ayudaría a revitalizar las clases y a conectar con los estudiantes que, como él, venían de contextos menos privilegiados, pero no faltaba quien lo veía de modo diferente, creyendo que se trataba de una concesión para calmar los ánimos o incluso de una trampa. Algunos decían en los pasillos que era solo un experimento para probar si realmente estaba a la altura, esperando, quizás en secreto, que Francisco tropezara delante de todos y así demostrar que la tradición tenía razón en sus filtros y exigencias. Cuando Francisco recibió la noticia, pasó varias noches sin lograr dormir bien. No era miedo lo que sentía, sino una especie de vértigo. Sabía que su lugar frente al grupo sería distinto al que había tenido desde la banca, pues esta vez, cada mirada y cada comentario lanzado por los estudiantes tradicionales sería una evaluación constante. Para él, la sala de clase iba a convertirse en un verdadero campo de batalla, donde tendría que dar pruebas de su capacidad no solo ante los alumnos, sino ante profesores que mirarían cada error con lupa. La decisión, sin embargo, no le pesaba. Francisco pensó en su mamá, en Mariana y en aquellos que lo habían apoyado o inspirado a lo largo del camino. Aceptó el reto sabiendo que lo importante no era agradar a todos, sino abrir puertas para los que vendrían después. Así comenzó a prepararse, repasando temarios, buscando formas de hacer las materias más claras y accesibles. Se mentalizó para escuchar críticas, responder preguntas con paciencia y sostenerse incluso ante los gestos de desdén, convencido de que su esfuerzo podía hacer una diferencia real. En su corazón mezclaba nervios, entusiasmo y una certeza tranquila. La verdadera prueba no era para él solamente, sino para todos los que estaban esperando una oportunidad justa. El primer día que Francisco se plantó frente al grupo como profesor sustituto, sentía que el corazón le latía tan fuerte que incluso cualquiera lo habría notado. Caminó por el pasillo de la Facultad de Ciencias, viendo los murales que contaban parte de la historia de la universidad, y se detuvo apenas un instante antes de entrar al salón. Inspiró hondo, se acomodó los anteojos y abrió la puerta, encontrándose con un aula llena de rostros que lo miraban con atención y cierta desconfianza. Algunos estudiantes murmuraban entre ellos sin saber qué esperar de ese joven profesor que, según los rumores, representaba un cambio tan brusco en la UNAM.
Incluso notó al fondo a un par de compañeros del cuerpo docente que se habían acercado a observarlo, como si estuvieran listos para tomar nota ante cualquier tropiezo. A pesar del nudo en el estómago, Francisco caminó con paso decidido hasta el escritorio y saludó con sencillez. No traía la intención de imponer respeto desde el primer momento, sino de ganarse a los alumnos compartiendo lo que amaba. Dejó la libreta sobre la mesa y, en vez de seguir el esquema aburrido de repasar el temario de memoria, abrió la primera clase con una pregunta inesperada. ¿Alguna vez se han preguntado por qué en las películas de superhéroes los villanos siempre intentan crear caos usando ecuaciones? ¿Qué tiene la matemática que a veces nos asusta tanto fuera del aula? Las risas relajaron el ambiente y poco a poco los estudiantes dejaron de fruncir el ceño para mirarlo con curiosidad. Francisco empezó a explicar un problema clásico de teoría de conjuntos usando ejemplos del fútbol mexicano y de canciones populares que todos conocían. Comparó las relaciones entre los conjuntos y el modo en que distintas tribus urbanas conviven en las estaciones del metro de la Ciudad de México. Usó analogías de la vida cotidiana y anécdotas propias para mostrar que la matemática no era solo una lista de fórmulas abstractas, sino una forma de entender el mundo real. Esa actitud fue lo que empezó a romper las barreras invisibles del salón.